gracias. En esta mañana te hemos podido adorar, te hemos podido alabar con nuestras voces, hemos podido palmear con nuestras manos, Señor, reconociéndote que eres Dios Todopoderoso. Pero en esta mañana, Espíritu Santo, pedimos la guianza, la dirección para llevar esta clase por buen camino, a la luz de la palabra, con la sana doctrina. Hoy pedimos, Señor, que podamos entenderla de buena manera, que podamos retener lo bueno, desechar lo malo. Señor, tú eres el maestro de maestros, de ti aprendemos siempre, Señor, y por eso estamos aquí con ese propósito en esta mañana, seguir escuchando tu voz para obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, vamos entonces a seguir aprendiendo de la historia de la iglesia cristiana. ¿Sí? Vamos a recordar un poco lo que vimos la semana pasada. La lección anterior seguimos estudiando las causas del por qué la iglesia de Sardis tuvo un muy mal desempeño como iglesia. Podemos resumir que Sardis es una mala iglesia en su desempeño, en su organización, en la forma en que estaba trabajando. Pero ¿por qué estaba haciéndolo de esa manera? Nosotros podemos entender con base en lo que Cristo les está escribiendo en Apocalipsis 3 del 1 al 6, lo que les comunica, y también la historia universal respalda con los hechos que estamos estudiando, que la primer causa de este mal desempeño como iglesia fue el expansionismo católico. Eso nosotros ya lo vimos, ya lo estudiamos, cómo llegaron a otros continentes. Pero también, aunado a esto, fue la poca reacción o la falta de reacción de un despertar cristiano. Al ver esta situación, a ver esto que estaba sucediendo en el mundo, la iglesia de Sardis, que era el tiempo en el que está sucediendo el cristianismo, reacciona con tibieza. ¿Sí? Podemos traducir lo que pues no les interesaba, no les importaba, no les afectaba, si cada vez más el catolicismo iba ganando terrenos y cada vez más la gente iba entendiendo mal las escrituras. A la iglesia de Sardis no le importó eso. Entonces, ambas causas, el expansionismo y la tibieza de Sardis, dan como resultado que el Señor no tenga una sola cualidad para destacarles. Porque si usted hace un buen trabajo, si usted hace una buena labor, si usted desempeña muy bien su llamado, el Señor, créame que le va a decir cosas positivas, cosas buenas. Pero Sardis no lo estaba haciendo, por eso es que el Señor no tiene nada bueno que decirles. No hay algo que sirva de ejemplo de Sardis para las demás iglesias. Nosotros podremos ver las que ya hemos visto, las 4 anteriores, las 2 restantes, que podemos ver algo de ellas positivo, que decimos, hay que imitar esto, hay que trabajar en esto, hay que copiar esto. Pero de Sardis, la verdad es que lo único que hay son muchas amonestaciones. Recordemos que la época de Sardis es del siglo XVI al siglo XVIII, son 300 años, y allí en este tiempo comienzan a surgir las diferentes denominaciones pues cristianas que nosotros escuchamos con frecuencia. Nosotros en algunas pláticas, en algunos artículos quizá, hemos escuchado que hay diferentes nombres que denominan al cristianismo y hasta hoy se mantienen. Entonces es en esta época donde surgen, ¿sí? Falta poco tiempo para que las veamos específicamente cada una, pero sí es importante resaltar que en este tiempo de Sardis es cuando surgen. Por ejemplo, yo le traigo rápidamente la siguiente imagen para que nosotros veamos. Esa. Miren, en el centro están las denominaciones y fuertes hay 5. Usted todas hoy día las escucha. Hoy día todas están presentes de una u otra manera. Comenzamos de izquierda a derecha, que fue también como fueron surgiendo, ¿sí? La primera denominación son los luteranos. Hoy día no hay, digamos, tanta presencia en este país, pero si usted va a Europa, hay muchísima. Desde luego, los luteranos son porque tienen una inspiración en Martín Lutero. Los luteranos surgen en Alemania, por supuesto, ¿sí? Después, poco tiempo, surgen los presbiterianos. Aquí sí tenemos presencia del presbiteriano. Estos son influenciados por ideas de Calvino, ¿sí? También lo llegamos a ver como uno de los reformadores.
Recuerde que Calvino es expulsado de su país natal y él va y radica en Suiza. Por eso es que los presbiterianos surgen en este país, y también tiene una presencia fuerte en lo que viene siendo Francia. Después pasa un poco de tiempo y empiezan a surgir los bautistas, y no como el apellido de aquí de mi amigo, que ya se puede identificar con él. ¿Sí? Los bautistas también tienen una fuerte influencia aquí en este país, y ellos, la característica que los distingue es que, como su nombre lo dice, ellos retoman el bautizar a los adultos. Recuerde que una de las causas del desvío católico fue que ellos empezaron a bautizar niños, ¿sí? Entonces los bautistas retoman el bautizar a adultos ya con una conciencia y ya dispuestos a cambiar sus vidas, porque los bautistas dicen eso: a partir del bautismo debe notarse un cambio importante en el comportamiento del ser humano, de aquel que decide bajar a las aguas. Y nosotros creemos que la vida pasada, la vida de pecado, se queda cuando somos sumergidos, ¿sí? Y cuando somos levantados somos hombres nuevos. Después vienen los metodistas. Estos ya surgen en los Estados Unidos. ¿Por qué empiezan a aparecer los Estados Unidos si estamos en Europa? Bueno, Estados Unidos como país ya empieza a figurar por el año 1700. ¿Sí? Ellos tienen su independencia de las 13 colonias en alrededor de 1773. Entonces, por este tiempo ya Estados Unidos ya es una nación y empiezan a surgir ideas metodistas. Estos son, como su nombre también lo dice, muy metódicos en el culto. También hay una fuerte presencia aquí en este país de metodistas. Y el último en surgir en esta época, porque después vendrán más que ahorita les diré, son los menonitas, ¿sí? A veces nosotros los reconocemos porque tienen una vida bastante austera. También surgen en los Estados Unidos. Y los menonitas tienen en la Biblia su inspiración, pero su aplicación es más de tipo social, ¿sí? Cómo desempeñan su vida. Si usted ve cómo trabajan, cómo tienen el concepto de familia, cómo se visten, todo este tipo de rasgos característicos físicos son lo que lo distinguen. En el tiempo de Sardis, estas serán las 5 denominaciones que surgen fuertemente. Después ya vendrán, por ejemplo, los pentecostales, ¿sí? Que sobrepasan los 1800, por eso es que no se lo menciono ahorita. Después ya vendrá, por ejemplo, Ejército de Salvación también. Entonces habrá un par después que surgen, pero en Sardis son estas. Ya podemos regresar si quieres al título, gracias. Sucede que la iglesia de Cristo, hermano, también, primero, la dividieron los católicos, ¿sí? Aquellos que decidieron tener como aliado al Estado. El cristianismo se parte y empiezan los católicos. Y ahora el lado cristiano que queda se empieza a fragmentar en denominaciones, ¿sí? O sea, de un conjunto, la mitad se va de un lado y luego de esa mitad empiezan a partirse por diferentes pedacitos, porque cada uno apelaba a sus ideas, cada uno apelaba al estilo de creer, de hacer el culto, de entender las escrituras. Lo que sucedió entonces es que dejan de lado el centro, que es Cristo, dejan de lado el modelo bíblico, y como ya podemos ver, pues algunos empezaron a tomar mayor importancia de lo que decía tal o cual hombre y no de lo que decía Cristo. Cristo empezaba a dejar de ser el centro en muchas de las denominaciones. Otra de las razones de por qué Sardis es así de tibia es porque ellos no tenían amor por las almas. Mire, si nosotros percibimos que en este momento socialmente México está padeciendo de muchos problemas y nosotros decimos no pasa nada, no me importa, con que yo me salve, con que yo venga, estaríamos haciendo nosotros mal como creyentes. Y eso era lo que hacía la iglesia de Sardis. Ellos, al ver que las almas se estaban perdiendo, no tenían ninguna reacción para poder pelear, para poder compartir. Se estaban perdiendo las almas sin que haya un intento de trabajo. ¿Y por qué ellos también no estaban intentando luchar con el evangelio? Simple y sencillamente porque ellos no estaban capacitados en el conocimiento de las escrituras. Dejaron de capacitarse, dejaron de prepararse, dejaron de conocerse, y eso les hacía sentirse menos en comparación con el mundo. Mira que si tú no te preparas en las escrituras, no hay manera de que tú puedas argumentar y defender tu fe. Por eso es bien importante que tú te metas de lleno a saber la historia
del pueblo de Israel, a saber la historia de la iglesia cristiana, a saber lo que Dios tiene para ti, para que tú te sientas capaz, para que tengas un respaldo de poder salir allá afuera con un sustento. La iglesia en Sardis no lo tenía. Esto es algo, querido hermano, que con especial atención debemos de cuidar la iglesia siempre. Que no haya una fragmentación dentro de las iglesias. Pablo decía que la unidad era traída por el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, si hay fragmentación en una iglesia, eso quiere decir que no está el Espíritu Santo. Debemos de cuidar que no se fragmente. Debemos de tener amor por las almas que se están perdiendo. Nos tiene que doler, hermano. Esa es una señal de que estás con el fuego avivado. Y debemos de prepararnos en el conocimiento de Dios. Sin esas tres cosas estaríamos como Sardis. Cualquier iglesia que quiera evitar ser reprendido como Sardis tiene que hacer estas tres cosas. No hay de otra. Entonces vamos a continuar en esta mañana, hermano, con la siguiente lección: historia de la iglesia de Cristo. Ya vamos en la lección número 50. Ya nada más nos faltan 24 o 26, no me acuerdo bien cuántas son, pero eso quiere decir que ya estamos entrando en la recta final. El título lleva de la lección: en la edad de la razón. Así que vamos a leer nuevamente la carta a Sardis, Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que has oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, del 1500 al 1800 es este tiempo que estamos viviendo. ¿Y qué quiere decir? Que en la humanidad corren 300 años, evolución, descubrimientos, tecnología, ¿sí? La iglesia de Sardis no tenía los mismos avances que la iglesia en Esmirna o la iglesia en Éfeso, porque ya habían pasado muchos años. Eso significa que las sociedades van evolucionando. Así que en esta época también surge un movimiento humanista, ¿sí? Que muchos creyentes de hoy día hemos padecido. Que muchos creyentes hemos luchado con eso en las escuelas, incluso en el seno familiar, ¿sí? Lo hemos padecido. Estoy hablando del racionalismo. En este tiempo el racionalismo surge, fue muy famoso en Europa, y el racionalismo trata de la supremacía de la razón humana en todas las esferas. La razón en la ciencia, la razón en la naturaleza, la razón en la vida y cualquier otra área que usted pueda imaginarse. Siempre los racionalistas estarán diciendo que la razón humana es suficiente para poder entender la vida. ¿Cuál es la ciencia? La filosofía es la ciencia que sustenta el conocimiento de la razón. Nosotros llevamos aquí filosofía, ¿no? Es muy pesado porque es un conocimiento, son palabras, son teorías, son autores y son muchísimas cosas. Por eso dicen que pues el razonamiento y la filosofía son para ciertas personas que tienen la capacidad de poder entender tal magnitud. Por el racionalismo, querido hermano, en esta época también nacieron dos sectas, no dos denominaciones. Estas no son denominaciones, son dos sectas, un grupo más reducido. Y también son conocidas por nosotros en la actualidad, ¿sí? Usted habrá escuchado alguna vez de los masones. Los masones surgen por el racionalismo. Y usted escuchará otra secta llamada los unitarios. También surgen en esta época producto de la razón humana. Los masones surgirán
en Inglaterra, igualmente en Europa. ¿Y qué sucede con los masones? Los masones trabajan con la mente de las personas. Allí entra la razón. La masonería es un sistema donde ellos ocupan símbolos, ¿sí? Por ejemplo, usted ha visto la tabla de ajedrez, que es blanco con negro. Ellos lo ocupan como figura en su altar, ¿sí? Significa algo. Usted ha visto el triángulo que tiene el ojo en el centro, es figura de los masones, ¿sí? Entonces es un sistema basado en símbolos con significados ocultos. Los masones no creen en los milagros, ¿sí? Por una razón, porque no son razonables. Por eso es que ellos no sustentan esta parte. Ahora, los unitarios que también surgen, ellos dicen que el cristianismo es muy sencillo de entender, de comprender, pero que vino una ideología, la de la Trinidad, a complicarlo todo. Por eso es unitarios, porque ellos nada más creen en Dios como un solo ser. Y que la revelación del Dios Trino para ellos complica todo, porque no tiene lógica que en una persona estén manifestados tres seres. Nuevamente, la razón se hace presente. Si no lo entienden, no lo creen. Entonces, todo esto estaban haciendo en la época, y todo esto del racionalismo, todas estas doctrinas e ideologías se contrapone a la fe, querido hermano. Esto que yo le acabo de decir, porque nosotros creemos que toda búsqueda de la razón, del propósito, de la existencia, de la vida, toda búsqueda de eso, independiente o fuera de Dios, será inútil. Nosotros no podemos ir a averiguar y a buscar qué hay después de la vida, qué hay en el más allá, y dejar fuera a Dios, porque será inútil nuestra búsqueda, porque solamente nos confundiremos. Usted trate de meterse en esos temas y deje de lado a Dios, va a terminar hasta con dolor de cabeza. Nosotros creemos que Dios es nuestro sustento, que Él es la razón de todo. Si tú buscas algo algún día sin tomar en cuenta a Dios, aquello está destinado al fracaso, porque no vas a encontrar salida. Es como un laberinto. Llega un momento en el que te desesperas porque no encuentras la salida. La salida es Dios. Amén. Usted sabe que Dios dota al hombre de inteligencia, lo dice la palabra. De Él proviene la inteligencia, de Él proviene el conocimiento, de Él proviene la sabiduría. Así que cuando el pensamiento del hombre no es controlado por Dios, nos dejamos llevar muy fácil. Y ese ha sido el error de muchos, porque la razón, querido hermano, la razón jamás va a poder entender a Dios. La razón humana, ¿qué dice la palabra de Dios? Mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Nuestra razón, nuestra mente no tiene la capacidad para poder entender lo que es Dios. Y entonces, ¿cómo le hacemos para estar aquí? La fe es lo que te ayuda a creer en Dios. Porque muchas de las cosas que leemos en la Biblia, hermano, con la razón no tiene sentido. Pero ¿qué es lo que actúa para que tú lo creas? La fe. Así que si dejas de lado la fe y solamente te basas en un racionalismo, estarás cayendo en el mismo error. Entonces sucede que se agrega un enemigo más al cristianismo, otro más. De los que ya venimos recordando, de los que ya venimos repasando y estudiando, ahora se agrega la lucha contra el ego humano. Y usted sabrá lo que es luchar contra el ego. Si es una lucha o una batalla fácil. Si usted dice, no, fácilmente yo puedo doblegar mi ego y humillarlo. Es un enemigo difícil y pesado. Yo creo que usted tenga en claro que la intención del mundo siempre ha sido desaparecer a la iglesia. Siempre ha sido la intención. Con cualquier cosa, con cualquier ley, con cualquier movimiento, con cualquier teoría, todo busca desaparecer la fe, desarraigarla. Recientemente vi una imagen en internet que decía: los problemas que nos hubiésemos ahorrado si hubiésemos ahorcado al primero que dijo creer en Dios. ¿Por qué? Porque el mundo, esa es su labor y esa es su misión. Sacar cosas que hagan dudar a la iglesia
al punto de desaparecerla. Lo que ellos no saben es que la iglesia jamás va a desaparecer. Amén. Podemos verlo en la palabra de Dios, desde el pueblo de Israel, hermano. ¿Cuántos enemigos tuvo? Podemos empezar: Egipto, Moab, Asiria, Babilonia, Filistea y tantos, y todos querían desaparecer al pueblo. Sí, lo mismo son los enemigos después que vinieron, los griegos, los romanos. Lo mismo sucede ahora, pero con el ataque que no es contra carne ni sangre, contra este tipo de movimientos, pero la intención y el fin es el mismo: apagar tu fe y decir, ya no voy a la iglesia. Ya me hacen dudar de si Dios existe o no. Por el pensamiento razonado de los hombres, querido hermano, es que ellos decían que no hay nada que no puedan conseguir por medio del razonamiento. Ellos querían alcanzar todo por medio de la razón. Así que el racionalismo empezaba a contagiar a muchos, incluida la iglesia. El racionalismo se empezó a meter a la iglesia. Por la falta de preparación, de poder contrarrestar eso con las escrituras, ellos empezaron a dejar dominar por la razón. Y la iglesia en Sardis olvidó lo que dice el profeta Jeremías en su capítulo número 17. Vaya conmigo, 5. Y dice la palabra de Dios así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía ¿en quién? En el hombre. Vamos a una pausa a hacer ahí. Maldito el varón que confía en el hombre, en lo que dice el hombre, en lo que hace el hombre, en lo que instala el hombre. Maldito el varón que dice, yo creo lo que dice él, yo hago lo que dice él. Y continúa, dice, y pone carne por su brazo. O sea, mete las manos al fuego por lo que hace. Y dice inmediatamente su corazón se ha apartado de Jehová. Y el 6 dice, ¿cómo es este hombre que confía en lo que dice el hombre? Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en la tierra despoblada y en lo deshabitado. Si tú dejas dominar tu ego sobre tu fe, si tú empiezas a perder la batalla ante el racionalismo humano, querido hermano, dice el Señor, somos anatemas. Y hablando de nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos somos los que nos queremos dominar, controlar, nos queremos conducir. La iglesia de Cristo, desde su fundación en el siglo I, recuerden que ahí empieza, ha tenido una vocación, ha tenido una misión clara. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Es retener y expandir lo que Cristo enseñó. Si usted dice, ¿para qué nos congregamos? ¿Cuál es el fin de la iglesia? Sencillo, hay que mantener los principios de Dios y hay que expandirlos por el mundo. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Mostrarle a la sociedad que hay una solución que por sí mismos no pueden alcanzar. ¿Sí, Marta? Es que también se podría pensar que muchos creen que nos lavan el cerebro y a todo lo tenemos que decir que sí. No es eso, sino que Dios no habla de razonamiento, sino habla de entendimiento, que es diferente. El Señor pide que las cosas las hagamos con entendimiento, que sepamos lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, porque muchos creen que al no poner razonamiento en lo que hacemos, solamente somos robots y hacemos las cosas que nos dicen. No, la palabra de Dios dice que pongamos el entendimiento. Es diferente razonamiento a entendimiento. Claro, por eso es importante que cuando nosotros escudriñamos la palabra, hay que pedirle dirección, guianza, conocimiento, revelación al Espíritu Santo. Y así Él trabaja en tu mente, Él trabaja en tus pensamientos, lo que tú ocupas. Para, ¿qué voy a hacer de comer? ¿Y ahora qué me pongo? Dios trabaja en esa área también. Por eso es importante hacerlo. Gracias, hermanita. Le recuerdo también, aprovechando lo que la hermana participa, que usted también puede participar, puede levantar su mano si tiene algún comentario, algún ejemplo, alguna duda. Aquí está la oportunidad abierta. Entonces, hermano, esta labor que yo le comento de la iglesia, de retener y de expandir, es una labor generacional. Porque imagínense, de la iglesia del siglo I hasta la del siglo XXI, llevamos 2000 años, llevamos 20 siglos, y esto no se detiene, y esto no cambia, y esto no pasa. Han pasado muchas generaciones, pero es importante pasar la estafeta al siguiente.
Igualmente, para que no se deje engañar por las corrientes del mundo, que decía Pablo que van a haber muchas, ¿sí? Que nos van a querer dominar. Las ciudades, los lugares de refugio como estas iglesias, querido hermano, tienen que cumplir con esa misión. Y Sardis no estaba cumpliendo con esa misión. Solamente dice, unas poquitas personas hacían el relevo. Usted conoce esta competencia, ¿verdad? De relevos. Llega uno, se lo pasa al otro, termina, pasa. Sardis no lo estaba haciendo, solamente unas pocas personas. Y la lucha era muy pocas contra mucho. Y esa labor sigue para ti y para mí, hermano. Tú y yo tenemos ahorita la estafeta. Hay que heredársela al siguiente. Y hay que enseñarle bien. Y hay que guiarlo. Y hay que ponerle el ejemplo. Todo eso para que la iglesia siga cumpliendo su misión. Ahora, hay un par de enemigos ocultos en el versículo número 3 de Apocalipsis 3. Y eso es lo que vamos a revelar en esta mañana. ¿Cuáles son los enemigos del cristianismo que atacaban a Sardis según el versículo 3? Por todo estaba lleno de enemigos. Versículo 3, vamos a leerlo para que lo entendamos. Dice la palabra: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí en este versículo, hermano, hay ocultos dos enemigos que tenía la iglesia de Sardis y que nos atacan a la iglesia de este tiempo y al cristiano de este tiempo. Enemigo número 1, el olvido. ¿Cuál es el enemigo? El olvido. El ser humano, hermano, tiende a olvidar algunas cosas muy rápido, muy pronto. ¿A quién se le ha olvidado un encargo aquí? Que le digan, de regreso te traen las tortillas. Y llegas a tu casa y las tortillas. ¿A quién se le ha olvidado un número telefónico? Hoy día es muy difícil aprendernos un número porque rápidamente abrimos la agenda digital y ahí está. ¿Quién se sabe su número aquí? Me sorprende. ¿Quién se sabe otro número aparte del suyo? Ahí abajo, ¿verdad? Ya, ¿para qué pregunto 5? ¿A quién se le olvida fácilmente una dirección? ¿Cómo llego? ¿Dónde era? ¿Por dónde? Aquí, pues, algunos, chismoso. Aquí algunos tendrán problemas. ¿A quién se le olvida una fecha importante? Sí, ¿verdad? Dice, rápido, ve, cómprale algo a tu mamá que se le olvidó que... ¿A quién se le olvida una promesa que hizo? ¿Sí? Entonces, los seres humanos tendemos a olvidar las cosas muy fácil, menos lo malo. ¿Por qué no logramos perdonar? Que alguien me diga por qué no logramos perdonar. Porque no olvidamos, ¿verdad? Porque no olvidamos. Eso sí no lo olvidamos. Si aplicáramos el olvidar lo bueno como lo malo como olvidamos lo bueno, mire que la falta de perdón en todo el mundo sería pero sencillo. Pero no hay falta de perdón porque eso sí no lo queremos olvidar. Pero otras cosas sí las olvidamos muy rápido. Cristo no tendría que decirle a la iglesia, acuérdate, si el olvido no se apoderó de ti. ¿Por qué le dice a Sardis, acuérdate porque todo lo había olvidado? Mire, hermano, para que usted y yo podamos mantenernos firmes en este mundo que está lleno de pecado. ¿El mundo está lleno de pecado, sí o no? Bien, para que podamos mantenernos firmes en este mundo, es necesario siempre tener presente y retener lo que has oído y recibido de Dios. Tú no puedes combatir y luchar en el mundo así como está, con todas las debilidades, con todos los ataques. Tú no puedes luchar si has olvidado lo que Dios te dijo. Porque eso que Dios te ha dicho son las armas. Porque es la defensa y el ataque. La Biblia habla de un traje protector. Pero si tú has olvidado eso, serás fácilmente vulnerado. Y la Biblia también habla de armas. Si tú las has olvidado, no tendrás cómo vencer todo lo que hay en este mundo.
¿Y cómo lo has oído? ¿Y cómo lo has recibido? Por medio de su palabra. Esta es la voz de Dios. Si tú esperas algún día recibir un WhatsApp de un número desconocido y escuchar una voz celestial y angelical que te dice hola, y tú dices, es que esa es la voz de Dios. La voz de Dios está aquí. Y esto no es lo que no tienes que olvidar, ¿sí? Si tú cierras tu oído a escuchar la voz de Dios, si alguien puede apagar ese ventilador, por favor. Si tú cierras tu oído a escuchar la voz de Dios, entonces, con total seguridad, date por muerto. Tú dices, no me interesa nada de lo que me puedan decir, no me interesa nada de lo que viene aquí escrito. Has cerrado tu oído y entonces tu sentencia es la muerte. Porque el escuchar a Dios, hermano, te da vida. ¿Qué dice? Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y si no las escuchas, estás muerto. La iglesia de Sardis estaba moribunda porque había olvidado y no había escuchado la voz de Dios. ¿Por qué es importante escuchar la voz de Dios? Porque es mucho más fácil recordar algo que escuchaste a algo que nunca escuchaste. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Sí? Voy a decir, es que no me lo dijiste, ¿cómo querías que me acordara? A decir, te lo dije tal, te lo dije cuál, estaba tal. Así que si tú escuchas la voz de Dios, será mucho más sencillo que recuerdes lo que Dios ha dicho. Si tú cierras tu oído desde el principio, olvídate, no vas a recordar nada y tu vida estará muerta. ¿Por qué es importante también escuchar la voz de Dios? Porque de eso depende tu salud espiritual. Lo que Dios hable a tu vida, de eso depende. ¿Hay enfermos espirituales? Sí. De nada sirve que tú vayas al médico, lo escuches y hagas todo lo contrario de lo que te acaba de decir. De nada sirve que tú quieras escuchar a Dios si saliendo de aquí, saliendo de la habitación donde tienes tu comunión con Dios, te olvidas de lo que Él te acaba de decir. De nada sirve. Él ha hablado mucho a nuestra vida, ¿sí o no? Sí. Él nos ha dado mucho, ¿sí o no? Sí. Por eso la preocupación no debe inundar nuestra vida, porque Dios ha cumplido fielmente. Tú no puedes decir, llevo años sin escuchar la voz de Dios. Imagínate que viviésemos en el tiempo intertestamentario, 400 años donde Dios no hablaba, de Malaquías a Mateo. Pero no es el caso, ¿no? Dios ha hablado, sigue hablando y seguirá hablando. Por eso es que la preocupación no debe inundar tu vida, porque Él, todo lo que está sucediendo, la Biblia ya lo dice. Nosotros sabemos bien que no somos robots. Yo le pregunté al inicio, ¿quién se le olvidan las cosas? A todos se nos olvidan las cosas. No somos máquinas, ¿verdad? Que todo lo memorizamos o que todo lo tenemos guardado. Pero por eso tenemos al Espíritu Santo. Por eso y para eso. Dios es tan sabio que Él sabía que el ser humano tiene sus limitantes. Y una de las misiones del Espíritu Santo es esa. Si tú vas a un trabajo y te contratan, claramente tienes delimitados tus labores. Si te contratan como abogado en un buffet, no te toca lavar los baños. Eso es para el personal de limpieza. Así que Dios le asigna al Espíritu Santo la tarea de que a los seres humanos se nos llega a olvidar las cosas. Nos llega a pasar. El Espíritu Santo es quien se encarga de recordar cada promesa para no olvidarla. ¿Sí? Porque en la semana pusimos datos de cuántas palabras había, más de 3 millones. ¿La podemos recordar todas? No la podemos recordar. Pero el Espíritu Santo es quien se encarga no solamente de revelar y de recordar, sino de decirte cuál es tu identidad. El Espíritu Santo se encarga de recordarte que eres hijo de Dios. El Espíritu Santo se encarga de recordarte que tienes una promesa. El Espíritu Santo te encarga de decir que fuiste concebido con un propósito. Juan capítulo 14. Versículo 15. Y dice la palabra de Dios así: si me aman, guarden mis mandamientos. Usted guarde bien esa palabra de guardar, valga la redundancia.
guardar los mandamientos. Y dice el 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Vamos a saltar al 26 y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas. ¿Y qué dice? Os recordará todo lo que yo os he dicho. Primero, fíjate que la indicación es: si tú guardas mis mandamientos, el siguiente versículo dice: yo rogaré al Padre. Pero si no guardas, si no oyes, el Señor no ruega. Y por eso es que no recuerdas nada, y por eso es que no sabes nada, y por eso es que te sientes desprotegido. ¿Por qué? Porque tú no guardas primero lo que Dios ha dicho. Y Él dice: el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que yo te he hablado. Todo. No tengas preocupación por eso. No es un examen oral, cuando nos decían los maestros: 20 de agosto, examen oral, y estabas preocupadísimo porque no sabías ni qué te iban a preguntar. Esto no es así. El Señor dijo claramente: cuando los lleven delante de autoridades, no preparen un discurso, porque ahí el Espíritu Santo les va a decir qué es lo que tienen que hablar. Y no vas a decir: ay, a ver, espérame, déjame ver cómo era, qué decía. ¿No tienes una Biblia por ahí? Lo importante es lo que Dios te va a recordar, es lo que te va a decir para que no lo olvides. En el olvido hay muerte. A veces, hermano, no sabemos y recordamos más la discografía de tal o cual, la última del Bugs Bunny, ¿cómo se llama? Ah, sí sabía. A veces no sabemos o recordamos más los diálogos de La Casa de Papel. Mira, ahí va a decir esto: soy tu padre. A veces recordamos más eso. ¿Por qué? Porque tu real interés está allí. Fíjese, sacaron un estudio en España de las pocas iglesias cristianas que hay, que decía que la gente cristiana no aguanta más de 1 hora de predicación, porque se empiezan a aburrir y se empiezan a dormir. Pero 2 horas de película las aguantamos tranquilamente, ¿sí o no? Entonces el problema no es de capacidad, el problema es de interés. El Espíritu Santo te va a recordar en el momento exacto qué es lo que tienes que sacar. No vas a estar pasando un problema de salud y te va a hablar sobre libertad. Estás pasando enfermedad y te recuerda promesas de sanidad. Todo es exacto, todo es perfecto, todo es en el momento. Muchas veces olvidamos el llamado que Dios nos ha hecho. Nos sentimos como ratas, como cucarachas, no sabemos ni qué onda. ¿Por qué? Porque hemos olvidado el llamado que nos ha hecho. Dejamos el servicio que nos asignó porque nos desenfocamos. Nos olvidamos que la sanidad Él ya la ganó. Nos olvidamos que la libertad ya no la otorgó. ¿Por qué olvidamos esto? Por el constante coqueteo en el mundo, hermano. No puedes tú retener a 2 señores en tu pensamiento, en tu corazón, en tu alma. No puedes hacerlo. Entonces, cuando sufres un constante problema de ya se me olvidó, otra vez y otra vez y otra vez, es porque traes un coqueteo. Alguien puede decir: es que eso ya lo he visto, lo han dicho desde que soy cristiano, desde hace 50 años. ¿Por qué? Porque a la iglesia se le olvida. Porque a la iglesia se le olvida, porque no lo retiene. El problema de Judas Iscariote con la ambición comenzó cuando él olvidó que era un discípulo llamado por Jesús. Allí empezó su problema. Él era un discípulo, imagínese usted qué bendición. Pero lo olvidó y dijo: bueno, ahora nos vamos por las 30 monedas de plata. La apostasía y la herejía tienen su inicio cuando olvidas las promesas de Dios. ¿Por qué la gente vuelve atrás? Porque se ha olvidado de lo que Dios ha dicho.
¿Por qué la gente comienza a sacar un montón de herejías? Porque la gente se olvida de lo que realmente dice la voz de Dios. Entonces es bien importante, hermano, que a ti el Señor no te diga acuérdate, porque si te dice acuérdate, quiere decir que lo has olvidado. Y para no olvidar lo que hay que hacer todos los días. Todos los días. A ver, vamos a ser honestos. Quien ha estado casado o quien ha tenido novio, ¿le gusta escuchar la voz de su esposo o su esposa todos los días? Yo creo que algunos van a decir de dónde se apaga, ¿no? Pero en algún momento te levantas y ya la escuchaste. O le hablas por teléfono. O aún ni siquiera lo ves, pero ya sabes que llegó. ¿Por qué entonces todos los días no queremos escuchar la voz de Dios? Cuando ya lo tienes escuchado, ahora lo que sigue es guardarlo. Versículo 3, Apocalipsis 3, porque no queda nada más en escuchar. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y qué dice lo siguiente? Guárdalo, recuerda, estamos viendo los enemigos del cristianismo, el olvido. Dice el Señor, ya lo escuchaste, ahora ¿qué tienes que hacer? Guardarlo. Guardarlo. Usted conoce el dicho famosísimo, me entró por un oído y me salió por el otro. Lo escuchamos, pero no lo guardamos. ¿Sí? Cuando ya lo tienes escuchado, ahora lo que sigue es guardarlo en ese lugar de cosas especiales. Yo creo que aquí todos tenemos en casa un cajón o un rincón con cosas valiosas, ¿sí? Algo que dices, aquí vale la pena mis recuerdos. Algo que quizás te dieron tus abuelos. A las mujeres aretes o anillos, o antes se manejaba mucho que pues, el vestido con el que se casó, o a los abuelos a los hombres pues, les daban, no sé, algo más masculino, algo que te ha dado tus padres en algún momento cuando eras niño y tú dices, esto lo voy a atesorar, puede ser un peluche, puede ser un juguete, algo que te han dado tus propios hijos, un dibujo. Miren que yo de Keila tengo como 3 sobres llenos desde que empezó su primer dibujo hasta el último, para ir comparando también cómo ha ido evolucionando, y no los quiero tirar. Lo que le ha dado su esposo, su novia en algún momento, ¿no? Cuando le pidió que se casara. Ese rincón de cosas especiales, todos lo tenemos, porque el guardarlo significa que lo vas a cuidar. Que ya lo tienes, ahora ¿qué sigue? Cuidarlo. Cuidarlo. Procurar que no se te rompa. A ti te dan algo que te gusta mucho y lo cuidas un montón, que no se rompa, que no se maltrate, que no se arrugue. No quieres que se te pierda porque significa mucho para ti. Te aseguro que todos tenemos palabras que Dios nos ha dado que son un tesoro. ¿Qué haces con esas palabras? ¿Las desechas? Esos tesoros, ¿las desechas? Recuerda la parábola, del tesoro escondido. El hombre encontró el tesoro y dice, aquí lo voy a enterrar porque primero necesito dinero para ir a comprar este terreno y entonces sí apropiarme del tesoro. No le voy a decir a nadie para que nadie me lo gane. Lo mismo tú y yo, ¿qué haces cuando encuentras ese tesoro? ¿Cómo lo retienes? Porque es algo invaluable. Las palabras de Dios son invaluables. No son comparables ni siquiera con un cheque en ceros. En blanco para que usted le ponga ahí la cantidad. El Señor siempre le da perlas a su iglesia, ¿sí o no? Si no, la palabra no dice, no eches tus perlas a los cerdos, ¿no? O sea, el Señor primero te da algo. ¿Alguien aquí ha visto una perla de veras, no de las que venden en el tianguis? O las que se van a poner ahorita de moda, de las que son tricolores ahora para el 15. No, de esas no, de las de veras. ¿Alguien ha visto una? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿No? O sea, la palabra ocupa perlas, la palabra perlas. ¿Qué haces con ellas? Pueden ser 3 cosas. No las recibes por no escuchar. O sea, porque aquí, hermano, cuando tú en tu hogar o donde tú tengas tu comunión con Dios, aquí están lloviendo perlas. Y suceden 3 cosas. O no las recibes, o las recibes pero no las cuidas, o las recibes y las cuidas. Cualquiera de esas 3 cosas. ¿Qué haces tú con las perlas? ¿Qué haces tú con el tesoro invaluable que Dios te está dando? Sardis, puede ser que algunos escucharon, pero no guardaron, porque las olvidaron. Si no, el Señor no les dice, acuérdate. Por eso es que Juan lo escribe así. Es que el Señor me está diciendo que le diga a la iglesia, acuérdate que te hablé, acuérdate que te dije, acuérdate que te llamé, acuérdate que te sané, acuérdate que te liberté, acuérdate. Porque si no te acuerdas, es fácil que seamos desagradecidos, que nos desviemos y desaparezcamos.
El Señor lo que quiere es que constantemente te estés acordando. Vamos a ver, ¿a quién ha sanado el Señor aquí? ¿Y lo has ocupado para predicar y para decirle? Es un tesoro y una perla que tú tienes. No lo vas a olvidar, no vas a decir, pues la verdad ni me acuerdo tú. ¿Cuándo fue? No, a mí no, yo creo que se equivocó. ¿Te cae? ¿Por qué? Porque lo olvidamos. Pero el Señor nos está diciendo, escucha, guárdalo y el Espíritu Santo te recuerda. Escucha, guárdalo y actúa como un hijo de Dios. ¿Por qué las personas no actúan como hijos de Dios? Porque no escuchan la voz de Dios. Mira cómo ha sido así desde el principio. Esto de Apocalipsis 3:3 es desde el principio. No es ahorita, no es apenas, no tiene poco, es desde el principio. Éxodo 19. Versículo 5. Y dice la bendita palabra: ahora pues, si dieres ¿qué? Oído, si dieres oído a mi voz. Y luego ¿qué dice? Y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, desde que el Señor está llamando a su pueblo, que los ha libertado y que les ha dicho, ustedes tendrán una tierra prometida. Pero antes esto, si escuchan mi voz y lo guardan, siempre serán mi especial tesoro. Y es lo mismo que le está diciendo a Sardis. Todo lo que oyeron, guárdenlo. Y es lo mismo que nos está diciendo hoy. ¿Cuántos miles de años tiene el pueblo de Israel? Y el consejo es el mismo. El consejo fue el mismo en el monte Sinaí. El consejo fue el mismo para la iglesia de Sardis. El consejo es el mismo para la iglesia Embajadores de Cristo. Oye mi voz y guarda lo que te he dicho. Si mis hermanos van pasando, por favor. ¿Cuántos enemigos te dije que íbamos a ver en esta mañana? 2. Llevamos 1, que es el olvido. Ahora veremos el segundo enemigo, y es el orgullo. Versículo 3 de Apocalipsis 3, que dice: acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que has oído, y guárdalo. Y luego dice ¿qué? Arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás ni a qué hora te cayó la voladora. El orgullo, otro enemigo del cristiano, otro enemigo de la iglesia, es la falta de arrepentimiento. ¿Y qué produce a la falta de arrepentimiento? El orgullo. El ser humano se enorgullece y por lo tanto no se quiere arrepentir. Volvemos al inicio, ¿sí? El orgullo es lo que hace sentirse al hombre superior con su razonamiento, y el mismo orgullo es lo que hace al hombre decir: no tengo nada de qué arrepentirme. En mi vida no hay error, todo lo hago perfecto. ¿Por qué los católicos llevaban siglos desviados? Por el orgullo, no se querían arrepentir. Por más que sabían lo que decían las Escrituras. ¿Por qué el surgimiento de denominaciones que se basan más en lo que dijo el hombre y no en lo que dijo Cristo? Por orgullo. ¿Por qué la razón en la iglesia se sobrepone a la fe y así no te deja creer y quieres entender? Por el orgullo, por la falta de arrepentimiento. Mano, de todo esto que estamos viendo, muchos jamás se quisieron arrepentir, jamás, y murieron en el error. No estamos hablando de una generación, no estamos hablando de una iglesia en específico, estamos hablando de millones de personas que diariamente mueren en el error porque en su corazón hay orgullo y dicen: no me voy a arrepentir. ¿Quién dice que estoy mal? ¿Me lo dices tú? No.
está mal, es que no se quieren arrepentir. Y pasan los días, y pasan las semanas, y pasan los cultos, y pasan los meses, y pasan los años. Pero a veces la iglesia no se quiere arrepentir. Aún Dios esté hablando constantemente, por el orgullo, la iglesia no se arrepiente. Porque pensamos que no sucede nada. Porque decimos, es que llevo años así y al contrario, me va muy bien. Tengo un buen trabajo. Mi familia bien que mal está por ahí. Yo creo que no necesito corregir nada. Ese es orgullo. Y la iglesia se enorgullece. Y la iglesia no quiere reconocer y humillarse y decir, necesito que Dios nuevamente me perdone. Necesito que nos perdone. El continuo arrepentimiento, hermano, el continuo arrepentimiento se da porque estás velando por tu vida. ¿Por qué dice la parte final entonces del versículo 3? Pues si no velas, vendré sobre ti. Porque ellos no estaban velando y por eso no se estaban arrepintiendo. Pero alguien que vela constantemente cómo está su vida, constantemente tiene que decirle a Dios, perdón. Alguien que vela constantemente por la integridad y la salud de la iglesia donde se congrega y donde se reúne, constantemente le tiene que pedir perdón a Dios. Pero si tú dices, no, yo nada más voy, entro, salgo, como que estoy, como que no, no estás velando ni por tu vida y no hay arrepentimiento en tu corazón. Y el orgullo es uno de los enemigos del cristiano que atacó a Sardis y que no ha desaparecido. Cristo, hermano, ya venció la apatía. ¿Quién sabe esto? Cristo ya venció la indiferencia que a veces la iglesia tiene. Y que la apatía y la indiferencia te hacen no escuchar la voz de Dios. Y que la apatía y la indiferencia te hacen olvidar lo que Dios ha dicho. Cristo también ya venció el orgullo, la falta de arrepentimiento. ¿Y sabes dónde lo venció? En la cruz. ¿Y sabes qué? Fue para siempre. Pero a veces nosotros los queremos resucitar. Levántate, olvido, levántate orgullo, levántate. Cristo ya dice la palabra que todos los enemigos de Dios están bajo sus pies. Pero nosotros a veces vamos al trono de Dios y en lugar de adorarlo, levantamos sus pies, sacamos al enemigo y le decimos, revive. Yo creo que en esta mañana tú te lleves, si has olvidado lo que Dios ha dicho, pueden ser dos causas, la apatía y la indiferencia, o que no has escuchado la voz de Dios. Cada uno sabrá, así como cada uno sabrá cuánto tiempo tiene sin arrepentirse, cuánto tiempo tiene sin decirle a Dios, perdona a mi iglesia, a la iglesia donde estoy. Mira que si no velas por eso, ni por tu vida, ni por la iglesia, el Señor te lo va a demandar, porque dice, voy a venir pronto y ni siquiera sabrás cuándo. ¿Has visto que un ladrón anuncia cuándo va a robar? No, pues tampoco te voy a decir exactamente cuándo. Así que en esta mañana es para reflexionar. Te invito a que pongas de pie. Allí cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Porque Dios lo ha hecho nuevamente, hermano. Gloria a Dios porque Él lo ha hecho nuevamente. ¿Qué ha hecho? Ha dado perlas a su pueblo. Ha dado palabras a su iglesia. Ha dado esperanza a su iglesia. Ha dado mensajes que quieren hacer despertar a su iglesia. Así que lo primero que vamos a hacer, iglesia, es vamos a pedirle perdón por si en nuestra vida la razón ha tenido más peso que la fe. Oh, querido estudiante, ten cuidado, ten cuidado. Yo no te digo que no obedezcas a tus maestros, que no hagas tus tareas, pero cuando te enfrentes con lecturas que van en contra de la fe, no dejes que eso te domine. Pídele al Señor que controle tu mente, que guarde tu pensamiento, que esté contigo ahí. Dile ahí, Señor, perdónanos
Aquel que está siendo atormentado y se siente cautivo por el enemigo, recuerda